Bien, vamos a seguir hablando de los sistemas electromecánicos. En esta ocasión quiero hablar de los cristales de cuarzo. Los cristales de cuarzo tienen una propiedad que se llama piezoelectricidad. Esta propiedad se traduce en lo siguiente, que un esfuerzo mecánico en el cristal se traduce en una respuesta eléctrica y viceversa. Una respuesta eléctrica se traduce en un esfuerzo mecánico. Entonces, el hecho de que hagamos un pequeño esfuerzo mecánico va a hacer que el cristal de cuarzo desarrolle una diferencia de potencial en sus terminales y a su vez esta diferencia de potencial induce un esfuerzo mecánico y este es un efecto que continúa de manera natural por un periodo de tiempo bastante largo. El sistema de cuarzo es básicamente un sistema electromecánico que realiza oscilaciones tanto mecánicas como eléctricas de forma simultánea. Este es como el análogo de los campos electromagnéticos. En el caso del campo electromagnético se sabe que un campo eléctrico que cambia en el tiempo genera un campo magnético que cambia en el tiempo y este a su vez genera un campo eléctrico y de forma natural un campo genera el otro y viceversa. En el caso del sistema electromecánico del cristal de cuarzo, un esfuerzo mecánico conduce a una respuesta eléctrica y viceversa. Entonces, si hacemos oscilar mecánicamente el cristal de cuarzo, va a producir, por lo tanto, oscilaciones eléctricas y viceversa. Si hacemos oscilaciones eléctricas, el cristal de cuarzo realiza oscilaciones mecánicas. Entonces, el cristal de cuarzo nosotros los encontramos de varias formas, pero esta es una de las más usuales. Internamente, lo que tiene el cristal, esta latita, es básicamente una oblea de cuarzo muy delgada y a los lados de esta oblea se tiene depositado cierta cantidad de metal, que son los electrodos. Entonces, estos electrodos ya después se conectan al exterior por medio de estas patitas. El diámetro y el grosor de la oblea determina la frecuencia de oscilación del cuarzo. En particular, estos cuarzos que aquí tenemos trabajan a 16 MHz, que es el cristal de cuarzo que utilizan las tarjetas de Arduino. Pero podemos encontrarlos de otras formas, como por ejemplo, en esta pequeña tablita vemos este cilindrito. Esta es una tablita que se ocupa en los relojes electrónicos que tenemos en la pared. Básicamente tienen aquí un pequeño cristal de cuarzo que trabaja a 32.768 Hz. Y internamente los relojes electrónicos lo que hacen es dividen esta frecuencia varias veces hasta que obtienen la frecuencia deseada para que el reloj se mueva a una vuelta por hora en la manecilla de las horas, en la manecilla de los minutos y una vuelta por día en la manecilla de las horas. Entonces, internamente lo que tenemos aquí en esta pequeña burbujita es un pequeño sistema electrónico que lo que hace es dividir la frecuencia del cristal de cuarzo hasta producir la oscilación de 1 Hz. Y eso lo que hace es generar el segundero que excita esta pequeña bobina y esta bobina mueve el sistema mecánico del reloj. Entonces, estos pequeños cuarzos son muy precisos. La frecuencia de oscilación prácticamente no cambia y eso ha permitido tener los relojes que actualmente tenemos con mucha precisión. Ahora, los piezoeléctricos también los encontramos en otras formas, como por ejemplo en este
elemento que le llamamos buzzer. El buzzer básicamente se le aplica una tensión constante entre dos placas metálicas y el cristal de cuarzo que se encuentra en medio empieza a oscilar de forma natural. Y esta oscilación se traduce en un sonido que escuchamos como un pequeño zumbido. Si colocamos, por ejemplo, en la tarjeta de Arduino el buzzer entre las terminales de tierra y de VCC, pueden escuchar que empieza a zumbar. Sin necesidad de programar nada, simplemente el hecho de tener una diferencia de potencial hace que el cuarzo mecánicamente oscile y genere un sonido. Bien, ahora los cuarzos que tenemos aquí presentan ciertas características en frecuencia que vemos de la siguiente manera. Esta frecuencia que tenemos aquí de resonancia se le conoce como la frecuencia serie y esta frecuencia como la frecuencia en paralelo. Esto es debido a que el cuarzo se le puede representar de la siguiente manera como un elemento de circuito que incluye tanto un sistema RLC en serie, como lo pueden ver aquí, como una parte en paralelo. Dependiendo de la frecuencia a la que se trabaje, una parte va a ser dominante con respecto a la otra. Si por ejemplo estamos en este rango de frecuencias donde aparece la frecuencia serie, entonces la parte que es dominante es la rama en serie. Mientras que si estamos a un poco más de frecuencia, la parte que es dominante es la resonancia en paralelo. Entonces, internamente lo que tenemos aquí es de que el cristal que se encuentra alojado empieza a oscilar a 16 MHz y estas oscilaciones se traducen en oscilaciones eléctricas que se pueden modelar por medio del circuito que vemos aquí. El uso de los cristales ha sido muy importante para tener relojes precisos, no solamente en los relojes de pared o en los relojes de cuarzo que tenemos en la pulsera, sino en las tarjetas electrónicas. Por ejemplo, en la tarjeta de Arduino tenemos aquí un primer cuarzo que está en esta latita. Este es el cuarzo del microcontrolador que vemos aquí, que se encarga de realizar la comunicación USB con la computadora. Mientras que aquí hay un pequeño cuarzo que vemos en la punta del lapicero, el cual es el encargado de proporcionar el reloj para el microcontrolador ABR que tenemos en esta placa. Muchas gracias.